El error más grande que cometes es creer que el respeto se gana siendo amable. Maddie Pérez nos enseñó que si tienes que pedir respeto, ya lo has perdido. Hoy vamos a analizar la psicología de la mujer que no espera que le den un lugar en la mesa, porque ella es la dueña de la habitación. ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas ser agradable, la gente simplemente camina sobre ti? ¿Que tus límites son vistos como sugerencias y no como muros? Eso es porque estás operando bajo la energía de la niña buena que busca aprobación. Maddie Pérez es el antídoto contra esa debilidad. Ella no es buena, ella es valiosa. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. En este video no vamos a hablar de cómo pelear o cómo gritar. Vamos a desglosar cómo configurar tu valor interno para que tu sola presencia dicte cómo deben tratarte los demás, antes de que siquiera abras la boca. Si estás lista para dejar de ser una opción y convertirte en el privilegio, quédate hasta el final. Porque vamos a revelar la técnica del desapego agresivo que Maddie usa para mantener el poder, incluso cuando todo parece desmoronarse. Empecemos por lo primero que el mundo ve, tu armadura. Para Maddie Pérez, el maquillaje de cristales, los conjuntos coordinados y el cabello perfecto no son vanidad. Es una declaración de guerra. Psicológicamente, cuando te presentas al mundo impecable, estás enviando un mensaje subliminal. Si tengo este nivel de detalle y cuidado conmigo misma, imagina el nivel de exigencia que tengo para los que me rodean. Maddie usa su estética para crear una barrera. Es lo que en psicología llamamos efecto de halo. La gente asume que las personas que se ven poderosas y cuidadas tienen una personalidad igualmente fuerte. No se trata de comprar ropa cara, se trata de la intencionalidad. Cuando sales de casa a medias, le dices al mundo que tu día no importa, que tú no importas tanto. Maddie nunca está a medias, incluso en sus momentos más vulnerables. Su presencia física es un recordatorio de su estándar. Si quieres que dejen de faltarte al respeto, empieza por respetar tu propia imagen. La próxima vez que vayas a una reunión o una cita, vístete para la versión de ti que ya es respetada. ¿Te has fijado en cómo mira Maddie? Ella domina el contacto visual prolongado. La mayoría de las personas bajan la mirada cuando se sienten intimidadas o cuando quieren agradar. Maddie no. Ella te mira a través de tus inseguridades. Esto se llama mirada predatoria social. No es para asustar. Es para demostrar que no tienes miedo al juicio ajeno. Ella mantiene el mentón ligeramente elevado y sus movimientos son lentos, calculados. Las personas que se mueven rápido y hablan deprisa proyectan ansiedad y necesidad de aprobación. Maddie se mueve como si el tiempo le perteneciera a ella. El secreto: aprende a sostener la mirada 3 segundos más de lo que te resulte cómodo. Aprende a usar el silencio. Cuando alguien te falte al respeto o haga un comentario fuera de lugar, no saltes a defenderte. Quédate en silencio. Mírale a los ojos y deja que la incomodidad de la otra persona crezca. Ese silencio es donde recuperas tu poder. Maddie sabe que quien más habla es quien menos poder tiene en la habitación. Llegamos al punto donde la mayoría falla: el miedo a perder. El poder secreto de Maddie Pérez no es su belleza, es su capacidad de caminar hacia la salida. Maddie ama intensamente, pero se ama más a sí misma. La razón por la que Nate Jacobs y el mundo entero no puede simplemente descartarla es porque saben que ella tiene un límite, y una vez que cruzas ese límite, ella desaparece. El respeto no se construye con palabras, se construye con consecuencias. Si alguien te falta al respeto y tú sigues ahí, dándole acceso a tu tiempo y a tu energía, le estás dando permiso para hacerlo de nuevo. La técnica del desapego. Maddie opera bajo la premisa de soy un premio y el acceso a mí es limitado. Si no sabes decir esto no es suficiente para mí y marcharte, siempre serás rehén de la opinión de los demás. Para imponer respeto, tienes que estar dispuesta a perder a la persona que no te lo está dando. ¿Dolerá? Sí, pero Maddie prefiere llorar en su habitación siendo una reina que ser humillada en público siendo una opción. Ahora la pregunta que separa a las espectadoras de las protagonistas:
¿Cómo aplicas esto mañana mismo sin parecer que estás actuando? No intentes convertirte en Maddie de la noche a la mañana. El poder real no se finge, se construye desde los cimientos. Empieza por algo que yo llamo la pausa de poder. La mayoría de las personas, cuando se sienten intimidadas o quieren agradar, responden instantáneamente. Maddie no. Ella se toma su tiempo para procesar lo que dices. Y en ese proceso, tú sientes su escrutinio. Mañana, cuando alguien te haga una pregunta o te pida un favor, no respondas de inmediato. Espera 2 segundos. Mira a la persona. Deja que el silencio trabaje por ti. Esos 2 segundos le dicen al cerebro de la otra persona que tú tienes el control de la conversación, el escenario del conflicto. Si te encuentras en una situación donde alguien te falta al respeto abiertamente, no te defiendas con explicaciones largas. Las explicaciones son para la gente que se siente culpable. Maddie usa la técnica del cuestionamiento calmo. Si alguien hace un comentario pasivo-agresivo sobre ti, simplemente pregunta, ¿qué quisiste decir con eso? ¿O por qué te sientes tan cómodo diciendo eso en voz alta? Mantén el tono bajo, no grites. La que grita ha perdido el control. La que pregunta con calma tiene el mando. El efecto espejo y la autovalidación. Aquí está la verdad más oscura de este mindset. El mundo es un espejo. Si tú entras a una habitación sintiéndote como una intrusa, el mundo te tratará como tal. Maddie entra a cada lugar como si ella fuera el evento principal. Esto no es arrogancia, es autovalidación radical. Ella no necesita que Nate, o Cassie, o nadie en East Highland le diga que es icónica. Ella ya lo sabe. Cuando dejas de buscar la validación externa, te vuelves peligrosa. Porque cuando no necesitas nada de nadie, nadie tiene poder sobre ti. Esa es la libertad de Maddie Pérez. Ella puede estar rota por dentro, pero su estándar externo es innegociable. Define hoy mismo 3 cosas que ya no vas a tolerar. Puede ser que te interrumpan, que invaliden tus metas o que te traten como una opción de último minuto. La próxima vez que pase, no te enojes. Simplemente retira tu presencia. El castigo más grande que Maddie le da a alguien no es su ira, es su ausencia. El clavo final. Recuerda, el respeto no es algo que se pide por favor. Es el peaje que los demás deben pagar para tener acceso a ti. Si no están dispuestos a pagarlo, que sigan su camino. Tú no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Estás aquí para disfrutar de él. La energía de Maddie no es para todos, y eso está bien. Si intentas ser para todos, terminarás siendo para nadie. Si has llegado hasta este punto del video, es porque sabes que dentro de ti hay una mujer que está cansada de conformarse con las obras de atención de los demás. Has estado apagando tu brillo para no incomodar a gente que ni siquiera te importa. Es momento de dejar de pedir permiso. Suscríbete a Down Now Mindset si estás lista para dejar de ser la chica buena y empezar a ser la mujer que impone sus propias reglas. Comenta la palabra premio aquí abajo para sellar este compromiso contigo misma. Quiero saber quiénes son las que realmente van a dar ese golpe sobre la mesa hoy mismo. Porque recuerda, la mayoría de las mujeres mueren siendo una opción. Tú vas a vivir siendo el privilegio. Nos vemos en el próximo análisis de poder.